Ovalle es gente buena, lo engañaron priistas mañosos. Eso dijo el merolico del Zócalo. Ya ven que no tiene dos dedos de vergüenza, de honor, de decoro. Sé que hemos platicado de que ya Obrador no nos puede sorprender más en las mamarrachadas que dice o hace. Sí, lo sé. Hemos hablado aquí de no hacer mucho caso de sus irracionalidades, pero es que cada día empeora, y no solo en sus interlocuciones de atarantado, sino en sus desvergonzadas y corruptas actitudes. Y cuando borbotonea la corrupción, pues ahí sí tenemos que denunciarlo a todo pulmón. ¿Se acuerdan del multimega y millonario escándalo de Segalmex en este gobierno de Obrador? Esa es la institución que se supone hace llegar alimentos a las personas en mayor pobreza de la República. Pero sí, aquel saqueo que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación se robaron 15,151 millones de pesos. ¿Te acuerdas? Bueno, pues Ignacio Valle era el director cuando se robaron todo ese dinero. ¿Y qué dijo Obrador? Lo que te comenté al principio, que el ángel caído del cielo, el de la conciencia cristalina como manantial, el virginal mancebo del señor Ovalle, es gente buena, y que el pobrecito ingenuo adolescente lo engañaron los priistas mañosos. Imagínate. Déjenme les cuento quién es este arcángel, mensajero de Dios que fue engañado por los priistas mañosos. Hijos de su pelona. Resulta que este bodoquito empezó su carrera con Gustavo Díaz Ordaz. Imagínense el PRI de aquellos tiempos. Su primer cargo relevante fue con Echeverría, igual que Obrador. Era el jefe de la oficina de vendedores ambulantes de la Secretaría de Gobernación. Imagínense, Ovalle era el que extorsionaba y controlaba a los ambulantes del país. Luego fue secretario particular y secretario privado de otro espíritu celeste que tanto bien hizo a México, Luis Echeverría. Y no solo eso, fue también secretario de la presidencia del mismísimo Echeverría. ¿Te imaginas lo retorcido que tienes que estar, lo vil, lo mercenario, lo criminal que debes de ser para haber sido el hombre más cercano a Echeverría por tanto tiempo? ¡Uf! De los más altos carniceros que hemos tenido en la historia política de México. Luego siguió tendiendo puestos importantes en el gobierno del mártir de la nación y ejemplo de bondades, José López Portillo. Fue embajador en Cuba, como para seguir acrecentando su divinidad y espiritualidad. Fue presidente de los priistas de la Ciudad de México, sí, de todos los mañosos que dice Obrador en el antiguo Distrito Federal, y diputado federal también por si le faltaba más encauce a la santidad. No conforme con tanta gracia y comunión acumulada, fue en el sexenio del innombrable Salinas, sí, el que Obrador dice que odia, el director de la desfalcada y manipulada electoralmente Conasupo, de donde salió corriendo por ratero. Lo rescataron en una cartera del PRI nacional y desapareció por su acumulada mala fama. Mala fama inclusive para aquellos priistas mañosos, imagínense. Bueno, este querubín Ovalle, que por cierto fue el que le dio su primera chamba a Obrador, fue rescatado por el Mesías 21 años después para llevarlo al mismo lugar, a Conasupo, ahora llamada Segalmex. Y sus porquerías, trampas y bandidajes afloran como fuentes bailarinas. Imagínense esa biografía. Difícilmente encontrarán a un pelafustán más corrido en los barrios bajos de la vida política de México que el tal Ovalle. Y ese es de quien dice Obrador que lo engañaron unos priistas mañosos. Ahora sí que, como dicen en mi pueblo, eso que se lo crea su abuela. Pero con todo respeto, como dice ya sabes quién. Por último, como han denunciado ya varios medios, Segalmex está también hasta el cuello con el tal Ovalle y Obrador en una trama multimillonaria en dólares para, se supone, intercambiar alimentos por petróleo. ¿A quién creen? Pues sí, a otro ángel divino, a Maduro, el dictador de Venezuela. Ahí en ese cochupo internacional, Segalmex, o sea, Ovalle, vendería esos alimentos a cambio de petróleo. Ahí hay otro robadero monumental y eso es lo que permite que Ovalle esté protegido en una chamba en la Secretaría de Gobernación, durmiendo a todo dar. Mientras, en la cárcel está el subjefe del almacén rural de San Luis de la Paz, Guanajuato, y el jefe del almacén Diconsa en Querétaro. O sea, puro chivo expiatorio, pobres desdichados. Ahí ellos pagarán el atraco del sexenio, que es 4 veces más grande que aquel gigantesco escándalo de la estafa maestra de Peña Nieto. Porque el de asuntos jurídicos de Segalmex, que era el de mayor rango encarcelado, ¿qué creen? Pues hoy en la mañana salió libre. Así las chuladas de estos cuatreros.
roban miles de millones de pesos en total impunidad. Y no solo eso, estos hipócritas hienas del erario le robaron más de 15,000 millones de pesos a las personas en mayor pobreza, marginación y exclusión del país. Sí, aquellos que decía Obrador, primero los pobres, ¿recuerdan? Y tenía razón, fue a los que primero robaron. Estos sinvergüenzas no tienen remedio, el remedio lo tienes tú. Actívate, involúcrate y levanta la voz.